El Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, van a poder sacudirse de haberle entregado todas las llaves del reino a estos estudiantes en práctica que reprobaron su práctica. Yo no lo tengo claro, fíjate. Al paciente que sacan del quirófano para que pueda entrar a operación la madre de la ministra Aguilera, lo sacan, lo llevan al pasillo, un box, lo vuelven 10 horas después. El fallecimiento del paciente por septicemia puede haber ocurrido cuando lo sacan del ambiente estéril a un ambiente que no es estéril, donde hay bacterias de alta resistencia. Si uno fuera Frente Amplista, digamos, y viera cómo fue el Frente Amplio, digamos, como oposición, probablemente a estas alturas la ministra ya estaría no solamente con las patitas en la calle, sino que probablemente ya con una querella presentada por inefables diputados que ya habrían gestionado aquello. El Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, van a poder, de alguna manera, digamos, sacudirse de haberle entregado digamos, todas las llaves del reino a estos estudiantes en práctica que reprobaron su práctica. Yo no lo tengo claro, fíjate. No lo sé. Bueno, han hablado de separar aguas en algún momento, ¿no? O sea, el PPD lo dijo clarito. O sea, se acaba el gobierno, se acaba la alianza. Claro, porque es una coalición de gobierno, claro. No una coalición de apoyo político o de oposición política constante. El Partido Comunista está buscando consolidar todo esto, pero ojo, el Partido Socialista, no por la boca de Paulina Bonig, sino que de José Luis Castro, entre otros. Juan el senador Castro de la está diciendo, nosotros vamos a estar en una posición en que no vamos a subordinarnos a terceros. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si algo existió durante este gobierno fue, por razones políticas inmediatas, una suerte de subordinación y apoyo que les hizo pagar un costo que ellos no merecían. Palabras de ellos, no mías. Sí, el costo de haber básicamente hecho la pega. Eso es la pega. Ha dicho un trabajo sucio, entre comillas, según la izquierda. Porque siempre, si uno ve el resumen de lo que ha sido el gobierno de Gabriel Boric, en el fondo, su núcleo político nunca pagó las consecuencias de nada. ¿Dónde está Camila Vallejo? ¿Sabemos de ella? No, sí. Yo no la veo hace rato. Sí, está ahí los puntos de prensa de vez en cuando, pero escuché que estabas de vacaciones, Sí, bueno. pero no sé. Yo sé que este gobierno está muy desesperado por intentar mostrar legado, por intentar mostrar alguna cosa, siendo que es tremendo, porque el legado que van a poder mostrar es exactamente lo contrario de lo que prometieron. Exactamente. O sea, es una contradicción muy grande. Pero acuérdate, mira, si esa imagen es imborrable. Gabriel Boric saliendo del mar con una polera que decía no más AFP. ¿Y dónde estamos hoy día? Está hoy día con un... ¿Cuánto? 60% más de patrimonio futuro para las AFP. Mira, lo que pasa es que, mira, yo vuelvo a poner en valor el tema de las señales. Fíjate que, no sé si lo conté alguna vez acá, pero el día que el 11 de marzo de 2022, cuando Gabriel Boric asume la presidencia de la República, el primer acto administrativo que él tenía que hacer era juramentar a su ministra del Interior. Así, claro. Y el juramento, uno lo viene escuchando, no sé, porque uno más viejo de la época de Pinochet, uno escucha eso: juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes. Una cuestión que uno se lo sabe de memoria. Bueno, véanlo, está el video. Está Gabriel Boric ahí, ya se va el presidente Piñera, queda solo, y está al lado de Álvaro Elizalde, y corre a asistirlo Manuel Monsalve, su secretario del Interior. Y empiezan a buscar papeles, no sé qué cosa. Monsalve le dice 2 o 3 cosas, y Boric llega y lo primero que hace es, pone las manos al espalda y dice, se dio una señora, ¿no? Señora Isquia Siches Pastén, usted promete que va a ser una buena ministra del... El primer acto administrativo de Gabriel Boric fue juramentar a su ministra del Interior con una fórmula que no era la legal. Excelente. La legal. Sí, de acuerdo. Para peor. Después viene la larga lista de los no sé cuántos, 20 y tantos ministros que tenía que designar, y los ministros pasan, se ponen al frente de la testera, todo el asunto. Se habían puesto un traje por primera vez en su vida, muchos de ellos. Que eran más o menos unos 4 minutos. Fácil. 4 minutos para tener la fórmula correcta. Obvio. Boric llega y juramenta: nosotros tenemos que servir al pueblo, ustedes juran que van a ser ministros de Estado en virtud a ese concepto. Otra vez juró a todos sus ministros
con algo que era completamente improvisado. Entonces, eso es una señal evidente un poco de lo que vino después. Y están terminando el año, están terminando su gobierno básicamente con la misma fórmula, porque están tratando, algo conversábamos en otro lado, están tratando de imponer una ley de amarre que es absolutamente inconstitucional y que no tiene por dónde salir. Claro, entonces O sea, el fondo ha sido una constante. Claro, entonces, claro, uno escucha lo que dice con respecto de qué está diciendo el PPD, la democracia cristiana, que es básicamente el núcleo que entró a gobernar después del 4 de septiembre del 22. Cuando se acabó el gobierno. Cuando se acabó el gobierno de Gabriel Boric. Pero en el fondo el grupo que está haciendo la pega. Pero para ese núcleo en particular, comienza a mirar todas y cada una de las atroces caídas que hicieron que el gobierno de la izquierda terminara en los niveles electorales en los que terminó. Y yo creo que ellos deben pensar, ¿saben qué? Definitivamente esto de el que se cuesta con niños despierta mojado. Sí, es una verdad del porte de un buque. Sí. A ver, yo diría lo siguiente. Yo he escuchado también ciertos comentaristas esperanzados de que, mira, lo que ocurre es que aquí para adelante el Frente Amplio va a tener cuadros ya experimentados en el manejo del gobierno y sobre todo en el manejo del Estado y sus complejidades. Echando a perder se aprende. Pero lo dudo, fíjate. ¿Y por qué? Porque estoy viendo que al final del gobierno no han aprendido. ¿Ya? A ver, hay temas que sabemos están en este momento en la palestra, están bajo investigación, procedimientos que dan cuenta de algún abuso de poder. Sí, claro, no voy a entrar en detalles en respecto, ya veremos si tocamos ese tema o no, pero el punto es otro. El punto está en que hay una cantidad, el caso del ministro Pardow también, digamos que evidentemente hubo un mal manejo, no solamente político, sino también administrativo de sus deberes. Y uno dice, ¿aprendieron estos muchachos? Estos que ya no son muchachos, estos adultos hedionditos. O sea, la pregunta es si les vamos a dar una segunda práctica alguna vez en la vida. Sí. Oye, en la primera práctica estos estudiantes la reprobaron. Sí, y la reprobaron con creces. Bueno, Sí, claro. en España siempre han dicho que hay que mirar mucho la política española un poco para entender la política chilena. En España el núcleo de Podemos nace justamente en simultáneo con el nacimiento de los movimientos estudiantiles de esa época, con Boris, Camila Vallejo, con Carol Cariola, en fin, recordarán ustedes el 2011, los movimientos universitarios, y en España estaba el movimiento de los indignados. En España se produce el cuestionamiento al PSOE, al PP, a la transición española, en la misma cantinela que ocurrió acá. Casi calcado. Y hoy día el grupo de Podemos en España está en un momento muy complejo porque tiene a Íñigo Rejón, que es el ideólogo además de robarse la plata a través de las fundaciones. Que, es. Claro, el modelo que yo conozco. Claro, Digamos, que suena. bueno, Íñigo Rejón, el feminista número 1 de España, que está acusado de abuso sexual. que tenía las manos bien largas, parece. Sí. Y no solo con los cajones, también con las mujeres. Con las mujeres también. ¿Cómo, en serio? Pablo Iglesias. Seguimos con los símiles. Este gobierno se cayó feministamente. Pablo Iglesias, otro personaje que tuvo que salir finalmente de la política después de una derrota electoral monumental, y que hoy día volvió a los medios, que era lo que él estaba haciendo antes. La única que sobrevive es Irene Montero. Perdona, ¿se fue a estudiar a España un posgrado? No, él vive en España. No, claro. Y tenemos a Irene Montero, que es la única que sobrevive. Entonces uno dice, bueno, a lo mejor el destino del Frente Amplio y de esta izquierda en particular es, en Chile, el mismo derrotero que ha vivido el Podemos español. Una caída electoral importante y yendo hacia la extinción, pero claro, quien sobrevivió ahí es el PSOE, que está hoy día súper que te contra golpeado. Sí. Y como que no hay mucha más alternativa, digamos, está en un momento muy complicado. Entonces, la práctica les va a costar los símiles. Sí, yo tengo que matizar ahí algo, que es que si el Frente Amplio en Chile va, digamos, en declive, va a ser un declive un poco más en cámara lenta, porque lograron, si la memoria no me traiciona, 17 diputados en esta elección, que claro, son menos de los 22, creo que tenían, algo así, ¿ya? Pero por eso estoy hablando de un declive más en cámara lenta. Ahora, el problema que se plantea, y con esto ya mencioné, es que si la izquierda es el Partido Comunista y el Frente Amplio, la izquierda está en el horno. Solo un detalle, el partido, el Frente Amplio sigue siendo el partido con mayor cantidad de militantes inscritos en Chile. Claro. No es un tema menor. Sí, por eso te digo, si la izquierda es el Frente Amplio y el Partido Comunista, la izquierda va a tener un problema. tener un problema. Pega, antes que vaya a la mención, gran pega para los demás partidos, pensando por ejemplo en Renovación Nacional, tratar de generar que su cantidad de militancia aumente para llegar igual a esto. Bueno, vamos a hablar del gabinete CAS que viene en camino y también otras cosas que han ocurrido en la derecha durante esta semana. No sin antes dejar de contarte que si estás amenazado de embargo o si tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl.
Si estás viendo la señal abierta de TEDx, es el momento de la pausa comercial. Nosotros seguimos con Chijonley, el pescador de esta mesa, el buscador de truchas. El buscador de truchas, es Salmonides. Claro, el abogado Marcelo Urundet. Temí que dijeras el pecador y el pescador, digamos. No. Una película para ver al pescador, ¿cómo se llama? La sandalia del pescador. Sí, claro. Quinn. Gran película. Una gran película. Oye, no quiero dejar pasar a propósito de esto, el tema de las prácticas y todo ese tema. Mira, no sé si a esta hora de la noche ya habrá ocurrido algo, pero el gobierno va a terminar muy mal con esta situación de la ministra Aguilera, independientemente de las responsabilidades, insisto en este gran concepto del mundo de la política, las cosas no son como son como se ven. Uh-huh. Y el caso de la ministra Aguilera, de la madre de la ministra Aguilera, que logra ser intervenida luego de una fractura de cadera, pero a consecuencia de eso hay una persona que muere 3 días después, es una situación que se ve muy feo. Se ve realmente muy compleja. Sí. Mira, aquí una de las cosas más dramáticas que hemos sabido ya es lo siguiente. Al paciente que sacan del quirófano para que pueda entrar a operación la madre de la ministra Aguilera, es un cliente que estaba, en términos técnicos y médicos, laparotomizado. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que le habían hecho una incisión en el abdomen para que el médico, en este caso el cirujano, pudiera hacer una primera inspección. A este paciente que está en un ambiente esterilizado, como es un quirófano, lo sacan, lo llevan al pasillo, un box, lo vuelven 10 horas después. Bueno, por lo tanto, podemos tener fundadas sospechas de que el fallecimiento del paciente por septicemia puede haber ocurrido cuando lo sacan del ambiente estéril a un ambiente que no es estéril, donde hay bacterias de alta resistencia. Ustedes saben que las infecciones hospitalarias además no son cualquier infección hospitalaria, son frecuentes, digamos, y ahí, puedo tener una sospecha fundada de que, esto es difícil de probar, la causa de muerte puede haber sido por lo menos como una negligencia. Y usted, mi querido abogado, sabe perfectamente que la familia de este lamentablemente fallecido paciente tiene una demanda ganada. Y partiría por ahí diciéndole que esto es una situación tremendamente lamentable y nuestras condolencias efectivamente a la familia de la persona que fallece por esta circunstancia. Son varias cosas. Ahí me carga el tema del aprovechamiento de circunstancias y tomar estos casos que son súper específicos. Si uno fuera frente amplista, digamos, viviera como fue el Frente Amplio, digamos, como oposición, probablemente a estas alturas la ministra ya estaría no solamente con las patitas en la calle, sino que probablemente ya con una querella presentada por inefables diputados que ya habrían gestionado aquello. ¿Y por qué no una acusación constitucional? Y una acusación constitucional, por supuesto, digamos, ya estaría ingresada, probablemente sin mucho mérito, digamos, político, sin mucho mérito jurídico, pero o con un discutible mérito jurídico. Yo creo que en esto tenemos que ser ponderados y serios. El gobierno ya se está acabando, pero el hecho de que el gobierno se esté acabando no significa que las responsabilidades no cesen. Acá el presidente Boric lo ha dicho, van a gobernar hasta el último día, por lo tanto gobernar implica responsabilidad y las responsabilidades se ejercen hasta el último día. Si trataron de saltarse la fila para entrar por la puerta chica, evidentemente no solamente es un tema penal, que probablemente exista, un tema político de una responsabilidad cuestionable, digamos, muy válidamente, sino también un tema administrativo, porque acá hay un tema de falta de la probidad administrativa muy grave. Porque si efectivamente se logra acreditar de que acá hubo un intento de tratar de aprovecharse de mecanismos o resquicios para poder beneficiarse la ministra o parte de su familia de una situación en la cual ella tenía un ámbito de poder, eso es una situación particularmente grave y compleja de lo administrativo. O sea, que además tiene esto un correlato político, porque este es el gobierno que habló de que había que terminar con los privilegios. Claro, por favor, digamos. Además, nadie se salta a la fila, ¿recuerdan? Claro, literalmente. Claro. Una vez. Entonces, acá volvemos al viejo probablemente estigma de este gobierno, que el diputado Boric o candidato Boric termina siendo el principal opositor del presidente Boric. De las cosas que dijo y las cosas que planteó en su momento, digamos. Que no otra cosa con guitarra, definitivamente. Sí, pero sí, este es un caso muy complejo, vamos a ver cómo evoluciona, pero la situación está muy enredada. Solo pediría de que aquí actuemos con ponderación. Me van a decir, no, pero es que la organización de antes, digamos, no tuvo piedad. No, yo esta clase de cosas siempre llamo a ser ponderado, a estudiar los antecedentes en su mérito y si proceden las acciones, iniciarlas. Pero esta cuestión de la accionitis, digamos, esta enfermedad de poder plantear acciones porque sí, yo creo que le ha hecho mucho mal a la democracia. Sí, bueno.